Vamos a pasar ahora a conversar con el profesor Alan Ferli, que además es ha sido decano de las Facultades Sociales, en donde yo también desempeño mi trabajo docente. Profesor Ferli, ¿cómo está? Buenas tardes. El texto que usted desarrolla en el libro que sirve de excusa para reunirnos hoy, usted desarrolla la agenda comercial, la agenda de inversiones. Y claro, hay elementos es innegable que el comercio entre Perú y Ecuador ha crecido de manera considerable, a tal punto que la inversión también, a tal punto que el Perú ha terminado desplazando a Colombia, por ejemplo, como el principal socio comercial del Ecuador dentro del mundo andino, por ejemplo. Hay unos cambios y unos crecimientos porcentuales realmente llamativos. Aunque todavía existen algunos temas de los cuales probablemente generan discusión, como el hecho de existir una balanza comercial favorable a Ecuador, el hecho de que Ecuador exporta al Perú principalmente petróleo y Perú principalmente productos no tradicionales al Ecuador. Hay una serie de debates que se generan a partir de una serie de elementos. Desde su punto de vista, a partir de su conocimiento del comercio bilateral y las características y la naturaleza de este comercio, ¿cuáles son los principales retos que existen en materia comercial y en materia de inversiones en la relación peruano-ecuatoriana? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo al embajador Wagner, a todos los miembros del Servicio Diplomático del Perú, de Ecuador, colegas, estudiantes de la Academia Diplomática, y un agradecimiento especial al embajador Roncayolo por invitarme a participar en la elaboración de un artículo para este libro. Y gracias también por la pregunta, profesor Vidarte. Efectivamente, uno tendría que analizar la evolución de la relación económica o cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Y un elemento que creo que vale la pena destacar es que el PBI per cápita entre los dos países ha sido muy similar en los últimos años. Ha habido una discrepancia, pero ha tendido a haber una convergencia, pese al tamaño distinto de las economías de ambos países. Sin embargo, ambas economías, peruana y ecuatoriana, en algunos índices que miden la complejidad de la economía, en los últimos años nos hemos vuelto economías menos complejas, concentradas en sectores extractivos, ¿no? En el caso de Ecuador, la composición de exportaciones se ha mantenido principalmente en petróleo crudo. Los crustáceos han ganado peso, pero no avances en actividades intensivas en conocimiento y desarrollo industrial. Y en el caso peruano, mayor peso de minerales derivados, son más de la mitad de las exportaciones, y hemos tenido un cierto retroceso en manufacturas, como en el caso de los textiles, pese a haber ganado, como usted señala, una mayor participación los productos no tradicionales. Entonces, incluso se sugiere una especie de retroceso en la industrialización. Y en la relación bilateral, si bien hay ese componente negativo a nivel agregado, principalmente por la exportación del petróleo, en los sectores agropecuario y químico, el Perú tiene un mayor dinamismo. Entonces, efectivamente han ido mejorando los pesos relativos en esa relación bilateral. Hay oportunidades comerciales. Ahora no hay mucho tiempo, pero se señala en el documento que Ecuador compra, que Perú exporta al mundo, pero no Ecuador, y viceversa, ¿no? O sea, el caso de uvas, semillas de maíz, bonito congelado, y en el caso de Ecuador, es extracto de café, aceite de girasol, alfombras, etc. Entonces uno puede identificar allí sectores en los cuales se podría ampliar ese comercio bilateral.
Y por el lado de la inversión, esta aumentó de una manera sustancial. Las inversiones peruanas centradas en sectores de lácteos, de azúcar, de alimentos balanceados, y la inversión ecuatoriana en Perú, en sectores de finanzas, industria, construcción, turismo, bastante diversificada que se ha tenido. Incluso ha habido inversiones que se generaron dentro del país que aprovecharon o trataron de aprovechar las ventajas de acceso a mercados que el Perú, por ejemplo, tuvo con la negociación de TLCs como los que se dieron con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa medida, parece muy importante avanzar en ese proceso. Tenemos una identificación por parte del estudio que hizo CEPAL y que la comunidad andina pidió que se focalizara incluso para el caso de los países andinos, con la matriz insumo producto, donde hay encadenamientos productivos entre Perú y Ecuador en alimentos y bebidas, en papel, en productos plásticos, en textil y confecciones, en cuero y calzado, ¿no? Aparte del petróleo. Entonces, allí hay una gran posibilidad, es un desafío que podríamos abordar, enfrentar conjuntamente, porque es claro, ese cálculo es teórico, ¿no? Identifican esas complementariedades productivas, los trabajos de Durán han sido muy útiles en ese sentido, pero los actores centrales son los empresarios, entonces tenemos que ver cómo participan en ese proceso y yo diría también el tema de la integración fronteriza. Hemos tenido avances sustanciales, importantes, incluso donde la cooperación internacional ha jugado un rol clave, proyectos como IPANDES, la cooperación europea y otros, que creo que es donde más se siente la integración y podemos avanzar. Y por último, señalaría un tema que también me parece clave, ¿no? Que es no solamente la interacción que tenemos en la comunidad andina, sino la que podríamos tener en la Alianza del Pacífico, con un ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, porque nos parece clave. Hay varios estudios que muestran los efectos que puede tener sobre sectores industriales, sobre inversiones, pero creo que daría esta continuidad también espacial, geográfica, a un acuerdo sumamente dinámico con gran potencial. Profesor Ferli, justamente la segunda pregunta quería ir en ese sentido, ¿no? En tratar de profundizar un tema que usted también menciona en el texto, y es qué tan importante puede servir, no solamente para la Alianza del Pacífico, sino también para la relación bilateral, el ingreso de Ecuador a este bloque principalmente comercial. ¿Qué tan importante puede ser? ¿Cuál es el valor agregado que puede darle Ecuador a este bloque comercial, sobre todo pensando en la relación bilateral? Y ya que hablamos de la Alianza del Pacífico y aprovechando que usted eh, es parlamentario andino, creo que también podría pedirle alguna referencia acerca de la importancia que tiene la comunidad andina, porque algunas veces olvidamos que gran parte del comercio el libre comercio que existe entre Perú y Ecuador se debe principalmente a normas andinas, a normas creadas y desarrolladas por la comunidad andina. Así que, ¿cuál es el rol que puede tener y qué tanto Perú y Ecuador pueden servir básicamente en el desarrollo futuro de la comunidad andina? Bueno, yo creo que son procesos complementarios y tendríamos que buscar la convergencia. Efectivamente, en el caso de la comunidad andina, es esa zona de libre comercio vigente entre, por ejemplo, Perú y Colombia, la que se ha manifestado o se convalida en la Alianza del Pacífico. Tenemos también con Ecuador, como parte de esos mecanismos de la comunidad andina, esa zona de libre comercio. Entonces, una incorporación a la Alianza del Pacífico ya tendría buena parte del camino allanado en términos, por lo menos en el aspecto de una dinámica comercial. Nos parece central en términos de esta búsqueda de complementación productiva, la proyección hacia el Asia-Pacífico, ¿no? Que explícitamente la alianza tiene allí
estos mecanismos de acumulación de origen y la búsqueda de estas complementariedades para esta proyección al Asia-Pacífico. Somos todos países que estamos en estos acuerdos de Pacífico Sur. Tenemos un conjunto de intereses que veo yo que se pueden retroalimentar en la relación que ya tenemos en la CAN, y que con un ingreso de Ecuador, no solo para el país en términos de estas dimensiones de comercio, inversión, etcétera, que hemos mencionado, sino para el resto, sería sumamente importante. Yo creo que tenemos que apoyar esas iniciativas, esa vocación de ingreso ahora, porque me parece que esos son los temas centrales que debemos buscar de afianzar pensando en el futuro. Y creo que en estos últimos 20 años se han creado bases para poder continuar consolidando ese proceso, ¿no? Del bloque inicial o de la articulación inicial que era en la CAN Colombia-Venezuela, ¿no? Con el retiro de Venezuela, hubo una recomposición totalmente de esos flujos y esos vínculos económicos. Y ha sido la articulación de Perú con Ecuador y Colombia la que han adquirido una mayor relevancia en este nuevo contexto. Entonces yo creo que eso es lo que hay que fortalecer y serviría mucho también un ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Profesor Ferli, una última pregunta. En estas últimas décadas en la región se ha hablado mucho acerca de las diferencias y las fracturas ideológicas, económicas que han existido entre diferentes países, que en muchos casos ha impedido pues avanzar en procesos de integración y de acercamiento entre nuestros estados. Sin embargo, entre Perú y Ecuador, esas diferencias muchas veces existentes entre diferentes gobiernos no han sido un impedimento para el avance en la relación bilateral, sobre todo llevándolo, por ejemplo, al plano económico o al plano vinculado a los modelos económicos, lo cual nos dice que algunas veces, cuando están por encima los intereses de los estados, estos pueden superar justamente diferencias a otro nivel. ¿Usted qué opina al respecto desde la perspectiva económica? Bueno, es un punto central el que usted señala en términos de que muchas veces se ha dado una ideologización de las relaciones comerciales o de los procesos de integración, lo que llevó a una serie de problemas, sobre todo en el espacio de la comunidad andina, que como detonante con la suscripción de los tratados de libre comercio con Estados Unidos implicó la salida de Venezuela, pero también las diferencias que hubieron entre los socios de estrategias de desarrollo y de inserción internacional. Sin embargo, estas diferencias, en el caso, por ejemplo, del mercado común centroamericano, se pudieron manejar muy bien, pese a que, por ejemplo, Nicaragua era miembro del ALBA y tenía un TLC con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ha habido experiencias donde estas contradicciones o estos puntos se han manejado. Y el ejemplo que se señala de la relación bilateral entre Perú y Ecuador me parece positiva, me parece algo que deberíamos consolidar hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué elementos podrían permitir una mayor convergencia o un mayor fortalecimiento? Lo que varios organismos multilaterales han señalado, ¿no? Por ejemplo, el tema de facilitación de comercio. Es algo en lo que podemos avanzar, en la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, en el comercio electrónico, más aún en el contexto de pandemia, que nos hemos visto obligados a implementarlo y que podemos consolidar, ¿no? O sea, toda la eliminación de trabas en normas sanitarias, fitosanitarias, el reconocimiento de los organismos de ambos lados que puedan avanzar en ese sentido, es un camino. El otro está dado por las cadenas regionales de valor, en base a estas complementariedades que muestran la matriz insumo-producto y a iniciativas que se han venido dando por parte de los sectores privados, debe
consolidarse esta inversión que están haciendo empresarios ecuatorianos en Perú y viceversa, y buscar estos elementos con el resto de socios andinos de configuración de cadenas regionales y la cuestión de infraestructura, etcétera. Y por último, no dejar de lado los avances que se han dado pues, en la institucionalidad andina y volver a ver cuáles son las mejores formas de enfrentar la pandemia. En un primer momento con la pandemia, cada cual fue por su propio camino, dada la urgencia, pero después, paulatinamente, se han establecido algunos mecanismos de coordinación. Eso es lo que habría que fortalecer. Mercados, los centroamericanos han hecho compras públicas conjuntas, etcétera. Y en el periodo post-COVID, con algunos de estos elementos que hemos señalado que pueden permitirnos enfrentar de mejor manera un escenario post-pandemia. Profesor Ferli, muchas gracias. No, gracias a usted.